Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Rufo Antonio Chacón, con tan solo 16 años, perdió sus dos ojos como consecuencia de un ataque que recibió por parte de la policía chavista en Venezuela. Me le desgraciaron la vida y yo pido justicia, pero no solamente con esos dos policías, que caigan todos los que andaban. Agentes fieles al régimen de Nicolás Maduro dispararon perdigones en su contra en momentos en los que el joven protestaba por la falta de gas que afecta a las comunidades del estado Táchira. Que más nunca volvamos a ver a una madre sufriendo por gas doméstico peor aún, como cercenaron a un hijo. A la conmoción y el dolor que genera este nuevo caso de represión, se suma el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien, según la autopsia que fue revelada hoy, perdió la vida tras haber sido brutalmente torturado. Que se aclare y que quede bien claro ante el país y ante el mundo que la posición de nuestro gobierno no tiene nada que ver con utilizar ese tipo de métodos. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. Claudia, buenas noches. Jefferson, gracias. Usted habla de una noticia que es muy difícil de superar, que impresiona y no deja de herir, y lo hemos conversado durante todo el día haciendo la producción de este programa. Es una noticia de la barbarie, de la sevicia, de la atrocidad de una dictadura. Es la dictadura del tirano Nicolás Maduro. Es una noticia del dolor que embarga a esta hora a Rufo Antonio Chacón, quien con tan solo 16 años y tras una delicada cirugía, pues no volverá a recuperar su visión jamás. Este joven perdió sus dos ojos luego de que funcionarios policiales dispararan más de 50 perdigones en su cara, Jefferson, más de 50. El ataque se dio cuando él junto con su madre protestaban de manera pacífica en las calles de San Cristóbal ante la falta de gas doméstico, que es esencial. Esa falta de gas doméstico los tiene de hace 3 meses cocinando con leña. Pues fue con su mamá, como ella lo ha explicado, a buscar gas y a protestar por la ausencia de este gas vital. Es una noticia muy dolorosa. Claudia, sumado a este lamentable y triste caso, hoy fueron dados a conocer nuevos detalles de la forma como asesinaron al capitán naval Rafael Acosta. Según la autopsia revelada el día de hoy, murió como consecuencia de un edema cerebral causado por un politraumatismo. ONGs como Control Ciudadano y defensores de derechos humanos como Tamara Suju denunciaron que el alto oficial fue víctima de torturas ejecutadas por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que desde el pasado 21 de junio lo tenía privado de su libertad. Otra noticia trágica, dolorosa y difícil de superar, y que nos lleva al punto clave de la noticia, que es esta nueva ola de represión que se da a solo 2 días de que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emita su informe sobre Venezuela. La presentación de este importante documento genera pues mucha expectativa a nivel internacional y también a nivel de quienes están en territorio venezolano, pues por su importancia y los efectos que podría llegar a tener para que crímenes de lesa humanidad como estos que estamos hablando, como los que se han ejecutado contra el capitán Acosta y contra el joven Rufo Antonio Chacón, entre otros, pues ojalá no quedaran en la impunidad y ojalá fueran investigados por la Corte Penal Internacional. Esta es la foto de la infamia. Es la imagen de un adolescente venezolano que literalmente llora sangre. Su nombre es Rufo Antonio Chacón Parada, tiene 16 años y es hoy la más reciente víctima de la brutal represión del régimen de Nicolás Maduro contra quienes expresan su descontento. Los hechos ocurrieron este lunes en el municipio Cárdenas, estado Táchira. Rufo asistía a una protesta para exigir gas para su familia y su comunidad, pero sin mediar palabra, un oficial de la policía disparó en su rostro balas de perdigón que de inmediato le destrozaron la vista. Ahí habían niños, personas mayores. Mi hijo simplemente lo que hizo fue agarrar la bombona de gas para retirarla y la policía vino y le disparó por su cara. No debería ser. Mi hijo no es, como se dice, ni porque fuera un animal para que me lo hubieran disparado así.
El joven fue trasladado de inmediato a un centro de salud con 52 heridas de perdigón, pequeñas esferas de plomo y plástico, varias en ambos lóbulos. Aunque fue sometido a una intervención quirúrgica, solo le pudieron reconstruir las cavidades oculares. Rufo había perdido la vista. Llega con diagnóstico de una evisceración traumática de ambos ojos, en donde se perdió la totalidad de la morfología y de la anatomía de los globos oculares. Es un hecho que pone en evidencia una vez más la violación a los derechos humanos en Venezuela. Perdió la vista por culpa de un degenerado, de un sin alma, que lo torturó por el simple hecho, compañeros, de exigir un derecho que es válido en cualquier sitio del mundo, que es el derecho a la vida, a comer. Venezuela se lucha. Que es calificado por compañeros de Rufo como el peor acto de cobardía que indigna al pueblo venezolano, que como el caricaturista Franklin Paz dice, basta. Este gobierno degenerado, usurpador, y hay que decirlo, es que aquí hay una juventud comprometida con la democracia, con la libertad. Adriana Parada, su madre, expresa en medio del llanto el dolor de su hijo, responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro y pide que este crimen no quede en la impunidad. Me le desgraciaron la vida y yo pido justicia, pero no solamente con esos dos policías, que caigan todos los que andaban, todos, porque todos ellos, si hubiese sido uno, hubiese sido los otros, los demás también, todos ellos golpearon a la gente. Y los invitamos a participar en este programa a través de las cuentas de Twitter y queremos que opinen con el hashtag atrocidades de Maduro. Queremos también que opinen respondiendo la pregunta: ¿qué hecho cree usted que debe suceder para que finalmente cese la dictadura de Maduro en Venezuela y comience un proceso hacia la democracia? Vamos a saludar a nuestros invitados en este momento. Están en nuestros estudios de NTN 24 en Caracas, en Venezuela. Ella es Génesis Dávila, presidenta de la ONG Internacional Defiende Venezuela. Y también en nuestros estudios de NTN 24, ahí mismo en Venezuela, en Caracas, está Alonso Medina, quien es miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, abogado de la familia del capitán Rafael Acosta. Comenzamos, Claudia, con Alonso Medina, quien, como bien lo dices, está en la ciudad de Caracas. Lo primero que queremos saber, Alonso, dándote las buenas noches, es qué información tienen ustedes en ese momento sobre el estado de salud físico y emocional de este joven de 16 años, Rufo Antonio Chacón, que perdió sus dos ojos como consecuencia de este ataque policial. Buenas noches, un placer saludarlos. Efectivamente, como es del conocimiento público, es un joven tachirense que sufrió una agresión por parte de las fuerzas policiales venezolanas, con quien se encuentra con un estado de salud bastante delicado, con una situación emocional, psíquica bastante crítica, y evidentemente se están haciendo los mejores esfuerzos para recuperarle la visión, cosa que es bastante difícil a este joven, producto, y recordemos que esto es producto de una manifestación, de una expresión ciudadana en el Táchira, donde unos ciudadanos reclamaban un servicio básico como era el servicio de gas doméstico. La reacción de las fuerzas policiales fue agredirlos de forma desmedida, inclusive disparándoles al rostro, donde se generó el resultado que ya todos conocemos. Alonso, gracias. Y Génesis, mire, este sentimiento lo hemos tenido muchas veces cuando cubrimos los hechos en Venezuela. Cada vez que hay una atrocidad en contra de una persona, de un joven, situaciones muy duras. Esta ha sido particularmente, pues, muy impactante porque una persona de 16 años que comienza su vida y que queda en esta situación por culpa de un agresor que decide dispararle más de 50 perdigones en la cara a un jovencito inofensivo de 16 años que está al lado de su mamá yendo a exigir que les pongan el gas y yendo por una pipeta, como decimos acá en Colombia. De gas. Entonces digamos que sale un muchacho a acompañar a su mamá y está hoy en la clínica sin ver, después de una cirugía y pasando por uno de los momentos pues más atroces, que es después de la cirugía levantarse y darse cuenta que ya no va a volver a ver, deseando lo peor para él, y una mamá que regresa a esa casa con un ciego, con un discapacitado. Entonces obviamente difícil, son situaciones duras, difíciles de superar, Génesis, y uno se pregunta, ¿por qué hemos llegado a este nivel de odio de una fuerza policial
que no le importa hacerle ese daño a un joven, porque se lo estaba haciendo y sabía lo que le estaba haciendo. ¿Por qué la fuerza policial, que también, pues quienes la componen, sufren el día a día de las crisis económicas, de la crisis humanitaria, hace este daño? Esa persona también tiene familia, esa persona seguramente también tiene hijos o hermanos. ¿Por qué se ha llegado a este deterioro tan absurdo? Génesis. Es importante entender que este no es el primer hecho de esta naturaleza que ocurre en Venezuela. Esa foto que vimos del joven Rufo con más de 50 tiros de perdigones en su cara, también lo vivimos con Geraldine. En este caso, esta madre tuvo la oportunidad de recibir a su casa nuevamente a su hijo, pero en el caso de la señora Rosa Orozco, ella perdió a su hija por ataques de perdigones también y la dejaron igualmente desfigurada. En esta ocasión, ella pierde la vida. En este caso, este joven pierde sus 2 globos oculares. No es ni siquiera que pierde la visión, sino que pierde el órgano completo. Esto no es algo que sucede de casualidad y no es algo que corresponde a un problema de entrenamiento, como por ejemplo la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dentro de sus compromisos, establecía el entrenamiento para los funcionarios de los órganos de seguridad del Estado. No es un problema de entrenamiento, es un problema de instrucciones. Esta situación también se repitió en el 2017 en Mérida, en los Andes también, y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes lo reportó. En las protestas le disparaban a los jóvenes en la cara con perdigones y estos perdían sus ojos. Nosotros, desde Defiende Venezuela, lo pudimos monitorear en febrero en el puente Simón Bolívar. Nos desplazamos hasta el hospital Erasmo Meós y pudimos registrar a más de 7 personas que perdieron sus ojos por disparos de perdigones a la cara. Esto se ha convertido en un ataque sistemático en contra de la población civil venezolana, que está identificada como un enemigo, no está identificada como una población para proteger, que ese es el deber de los órganos de seguridad del Estado. Se identifica como enemigo y por eso se les ataca como tal. Alonso, ¿qué han podido documentar ustedes desde la Coalición por los Derechos Humanos? ¿Es esta una práctica sistemática? O sea, disparar contra la cara de un joven es una orden directa que le dan a estos policiales. Mira, yo creo que aquí hay varios elementos. El primer elemento, un elemento ético, un elemento moral, un componente de sadismo que pudiera existir en nuestras fuerzas policiales, producto seguramente del tema de mala formación, pero también de ese concepto, de ese discurso que se ha venido dando en los últimos tiempos de atacar a la población civil sin que esto genere consecuencia alguna. Desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia hemos referido en reiteradas oportunidades que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura. Estas son conductas repetitivas que vemos por parte de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares. Evidentemente que toda la sociedad venezolana rechaza estos hechos y nos genera profunda alarma que día a día se incrementa más la persecución política y los ataques a la población civil. Aquí lo que tenemos son un grupo de ciudadanos con necesidades que día a día salen a las calles a exigir sus derechos básicos para lograr sobrevivir en este país. Y Alonso, ¿ya están identificados los agresores concretos de Rufo Antonio? Es decir, ¿ya saben quiénes fueron esos 2 policías o fuerzas policiales de las que habla la mamá, de las que Adriana Parada dice que es testigo de cómo le dispararon a su hijo? ¿Ya se sabe quiénes son? Entiendo que están identificados, están siendo procesados, sin embargo, hay una especie de duda sobre el sistema de justicia en estos casos. Lo estamos viendo en estos días con el caso del joven Rufo, lo hemos visto con el caso del capitán Acosta Arévalo. Hay un cuestionamiento generalizado la forma como se están realizando estas investigaciones, porque ciertamente se ha perdido la confianza en el sistema de justicia y creo que es uno de los temas más complejos que vivimos hoy en Venezuela. Así es. Y Génesis, ¿ustedes qué saben de estos agresores, de este caso en concreto? Bueno, en el caso concreto del joven Rufo, en este momento se estaba llevando a cabo la audiencia de presentación en el estado Táchira.
abogados del Foro Penal, entre ellos la doctora Raiza y la doctora Raquel, estaban asistiendo a esta audiencia de presentación, igual también el doctor Orlando, y en esta audiencia se presentaron a 2 funcionarios policiales. Sin embargo, es importante destacar lo que comentaba nuestro compañero abogado, defensor de derechos humanos también, que el problema no es solamente la audiencia de presentación. El problema está en la falta de acceso a la justicia y a la obstaculización de la justicia que se ve en Venezuela. En el caso del capitán, este fue presentado ante un tribunal, fue presentado después de 7 días de haber estado bajo desaparición forzosa y, sin embargo, cuando es presentado con evidentes rasgos de tortura, con las uñas ensangrentadas, sin ni siquiera poder gesticular y haciendo gestos de acertar cuando le preguntaban si había sido torturado o no, esto no fue suficiente para evitar su muerte. Entonces no se trata de si se hace pretender que en Venezuela hay justicia o no. Por ejemplo, en el comunicado de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ella hablaba sobre hacer unos esfuerzos para determinar cuáles son las faltas y cuáles son las razones por la falta de acceso a la justicia. Y nosotros desde las organizaciones de la sociedad civil pudimos responderle en persona que no bastaba con determinar cuáles eran las razones por la falta de acceso a la justicia. En Venezuela no hay acceso a la justicia y por eso es que se busca justicia internacional. Por eso es que se presentan casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso es que se presentan casos ante Naciones Unidas y por eso es que hay un examen preliminar abierto ante la Corte Penal Internacional para determinar la existencia y la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. Estos actos en donde vemos como unos patrones sistemáticos de ataque, en donde se agreden a las personas, se torturan y se asesinan, son escaladas de violaciones de derechos humanos que llegan a crímenes de lesa humanidad. Génesis y Alonso, vamos a escuchar en este momento a Adriana Parada justo cuando entraba a esa audiencia que nos describe Génesis, la audiencia de presentación para hacer la denuncia formal de los hechos que acabaron con los ojos de su hijo, del joven Rufo Antonio. Harry Hidalgo, periodista de La Noche, habló con ella minuticos antes de entrar a esa audiencia. Escuchemos el clamor de esta mamá que tiene un dolor gigante y que pide que este caso no sea una noticia de una semana ni de unos pocos días. ¿Cuál es el estado de salud en este momento de su hijo? ¿Cómo está la salud? Pues el niño esta mañana lo estaban curando y pues es fuerte, es muy fuerte porque el niño tiene la cara desfigurada, cada cura que le están haciendo es un dolor muy profundo, cada vez que le hacen las curas en sus ojitos, eso es fuerte para él, pues antes de venirme, porque ahorita estoy en el tribunal, antes de venirme, pues el niño estaba con fiebre, le estaban tratando de bajar la fiebre, tenía como escalofríos dentro del cuerpo, pero me tocó que dejarlo allá con mi hermano, pero en verdadmente usted sabe que le desgraciaron la vida a mi niño y pues como se dice, pues yo voy a tratar de salir adelante para poder sacar a mis hijos adelante con la frente bien en alto. Doña Adriana, ¿cómo fue el ataque? Pues nosotros habíamos llegado a la 14 de Táriba, eso es un municipio que dicen la 14 de Táriba, bajo el puente que le dicen la panadería El Viajero. Nosotros estábamos haciendo la cola ahí para lo del gas y cuando fue que se suscitó un problema venían los policías corriendo a retirar a todas las personas que estaban ahí porque eso había demasiadas personas de la misma comunidad. Y pues empezaron a agredir con patadas, empujando a la gente, golpeándola con palos, golpeándolas con sus cosas que tenían como, no sé cómo es que le dice, como pistolas, esas cosas grandes que usan con perdigones. Y pues la gente no corrió, ellos se quedaron y decían, pues, teníamos más de 3 meses sin gas, imagínate, todavía 3 meses sin gas, y le dijimos nos vamos a quedar aquí porque necesitamos el gas. No, cuando fue que empezaron yo vi que me golpearon a uno de los niños y me lo mandaron para el piso. Yo traté de ir a ayudarlo cuando fue que escuché el impacto que disparó durísimo y cuando veo fue a mi hijo en el piso
y él se levantó y estaba sangrando en la cara y decía, mami, mami. Yo fui, lo agarré, le tapé la cara y los policías me vinieron encima y como pude, yo pude sacarlo de ahí. Pero esto es muy fuerte. No entiendo por qué ellos levantan las armas en contra del pueblo, porque hay un dicho, lo que es un uniformado tiene que respetar al pueblo y respetar por lo que aquí se está pasando, porque estamos pasando por un país y una situación que está en estos momentos, como se dice, crítico. ¿De qué manera espera usted que las autoridades hagan justicia? Pues lo primero que yo pido es justicia para que a ellos los imputen, no que vaya a ser 10 años, que vaya a ser algo de que ellos vayan a salir, como se dice, con una cuarta parte, que salgan a la calle mientras que mi hijo va a seguir toda la vida ciego. Aparte de eso, yo quiero hacer una aclaratoria, ya que esto va a llegar a todos lados y la gente me va a escuchar. Yo hace muchos años, cuando en eso estaba el presidente Chávez, yo trabajé en la alcaldía bolivariana de Cárdenas, que estaba más chama. Yo trabajé ahí en la parte, era jefe de la parte del aseo urbano de aquí el municipio, y pues andan rodando una serie de, como le dicen en el WhatsApp, diciendo que yo era una colectiva, que yo mataba gente, que aparte de eso yo marcaba casas, y eso me disculpan, pero yo no soy una persona ni asesina, no me rebajo con esas cosas. Aparte de eso, respeto a las personas, y donde yo vivo pues la gente me quiere mucho y cualquier persona puede darse cuenta de eso. Aparte de eso, yo no tengo necesidad de dañar a las personas, y pues si se ríen esas personas mediáticas que están sacando eso, se están burlando de lo que le pasó a mi hijo, pues yo lo único que les puedo decir es que bueno, que yo todo se lo dejo a Dios y a la Virgen, y que pues lo que pasó fue por algo que lo hicieron los policías, porque ellos aquí todo lo hacen es a la fuerza y no respetan a nadie, ellos no respetan los derechos humanos de ninguna persona. Pero ese era mi trabajo, y pues con eso yo mantenía a mis hijos, porque si yo no trabajo nadie me mantiene a mis hijos. Yo tengo 3 hijos y yo tengo que salir adelante con ellos. Entonces quiero que por favor respeten por lo que está pasando mi hijo en estos momentos, y que por favor maduren un poquito, porque primero que nada yo tengo algo que se llama ética, y mucho me gusta respetar a las personas para que me respeten a mí y a mi hijo también y a mi familia. Escuchaban ustedes el clamor de esta mamá que pide justicia en medio del dolor que le ha causado la situación que en ese momento enfrenta ese hijo que perdió su visión como consecuencia de esta represión violenta de la policía. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Yo los invito a que participen en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta numeral Atrocidades de Maduro. Y también queremos que opinen respondiendo la siguiente pregunta: ¿qué hecho cree usted que debe suceder para que cese la dictadura de Maduro en Venezuela? Vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos también hablando de un segundo caso que conmociona en ese momento a Venezuela. Sí. Tiene que ver con la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que habría sido torturado, según lo han denunciado ONGs al interior de Venezuela. Fue torturado, tanto que los testigos que estuvieron en la sala presentándose ante precisamente un juez tienen la evidencia de que casi no podían ni expresarse, porque las condiciones en las que se presentó eran deplorables, porque estaba siendo torturado y no podía casi ni hablar ni explicar lo que le estaba pasando. Incluso, Claudia, la autopsia que se conoció el día de hoy demuestra que habría muerto como consecuencia de un edema cerebral y que había recibido fuertes torturas durante varias horas. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. En Venezuela la tortura está a la orden del día para todo aquel que exprese su descontento ante las políticas de la dictadura chavista. Los centros de inteligencia y contrainteligencia se han vuelto verdaderos centros de violaciones a los derechos humanos, y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo es la más reciente víctima. La primera en denunciar el hecho fue la abogada Tamara Suju, quien aseguró que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar torturaron al capitán hasta quitarle la vida. La esposa del uniformado confirmó el fallecimiento a NTN 24. Recibió muchos golpes en la cabeza por el estado como estaba, no podía hablar, lo llevaban en silla de ruedas, no podía levantar sus brazos, no podía hacer absolutamente nada.
Acosta Arévalo, de 39 años, había sido detenido el 21 de junio, acusado por el régimen venezolano de conspirar para asesinar a Nicolás Maduro. Este miércoles se filtró la autopsia del cuerpo del capitán, que confirmó que su deceso se produjo por fuertes golpes y descargas eléctricas que habría recibido el uniformado. Familiares de otros militares presos denunciaron que son víctimas de tratos inhumanos como descargas eléctricas, golpes y asfixia. Ha sufrido las más crueles torturas, las más indignantes, las más aberradas que este régimen pueda hacerle a un ser humano. La directora del Instituto CASLA, Tamara Suju, recientemente presentó el testimonio de uno de los militares que decidió huir del régimen de Nicolás Maduro y quien con su teléfono celular grabó varios videos de cómo en el helicoide varios militares y civiles son torturados. Para tramitar mis exámenes médicos. Civiles, militares que han sido detenidos, que han sido incluso desaparecidos porque ni siquiera han sido presentados en los tribunales. En las imágenes se observa a presos confinados, enfermos y otro atado de pies y manos con los ojos vendados que suplica para que liberen sus manos. No, hombre. Desde el Parlamento denuncian que este tipo de torturas demuestran que es un régimen criminal. La instauración formal de la tortura por parte de un régimen sádico, violador de derechos humanos, eso debe saberlo el mundo. Explican que son más de 150 funcionarios militares los que hoy están detenidos y han sufrido torturas. ¿Qué está allá? ¿Qué te echaron ahí? Esa es la independencia de las autoridades a la que se refiere la señora Bachelet. Estos actos de tortura se dan pocos días después de la visita a Venezuela de la alta comisionada de los derechos humanos para la ONU, Michelle Bachelet, quien además pidió una investigación exhaustiva frente a la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Alonso Medina, volvemos con usted en Caracas, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Cuando Diosdado Cabello, el segundo al mando de este régimen, de esta dictadura, dice que van a investigar cualquier irregularidad, ¿eso significa algo? Mire, lo que tenemos al día de hoy es la presentación, por el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, es la presentación de dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, un teniente y un sargento que fueron presentados ante el Tribunal 36 de Control Penal en el área metropolitana de Caracas, a quienes se les imputó el delito de homicidio preterintencional con causal. Delitos estos previstos en el Código Penal venezolano, desconociendo e ignorando la legislación penal venezolana que regula el tema de la tortura. Nosotros en Venezuela tenemos una ley especial para esta materia, pero además suscribimos todos y cada uno de los acuerdos internacionales referentes a la tortura. Y esto tendría una explicación lógica. El enjuiciamiento por homicidio de una persona podría determinar responsabilidad penal individual. El enjuiciamiento por los delitos de tortura debe generar responsabilidad penal individual y responsabilidad solidaria del Estado. Y esto es lo que se pretende burlar, aparte del cuestionamiento y del rechazo que hacen los familiares, la sociedad y, por supuesto, la representación jurídica, de la calificación jurídica dada a estos dos jóvenes, a estos dos militares que fueron detenidos, que es una burla no solo a la familia, sino al derecho y al sentimiento de la sociedad que demanda hoy justicia. Alonso, eso quiere decir que entonces están dispuestos a mostrar un trofeo. Si hicimos justicia, investigamos, ellos son los responsables, pero excusando la participación, uso el término que usted ha usado pues para esta explicación solidaria de un Estado que sí está aceptando la tortura como un método sistemático para amedrentar a quienes se oponen, incluso dentro de las fuerzas militares, a quienes pues de alguna manera se sienten en rebeldía frente a esta situación de esta tiranía. Así es, pero en atención a esta situación procesal que está planteada por parte del Ministerio Público, ya hoy hemos presentado ante la Fiscalía 34 Nacional del Ministerio Público el poder, el instrumento que nos acredita como representantes formales de la familia a los fines de solicitar una serie de investigaciones para determinar particularmente la cadena de mando, para demostrar las condiciones en las que este oficial se encontraba al momento de llegar a tribunales, para demostrar claramente cómo ingresó al Hospital Militar Vicente Salias y para reafirmar una vez más que este oficial fue víctima de tortura hasta que le generaron la muerte de él. Nosotros en los próximos días nos vamos a querellar
en contra de estos funcionarios y estamos solicitando formalmente investigación en toda la cadena de mando. Nuestra legislación en materia de tortura genera responsabilidad penal a los superiores, pero también genera responsabilidad por acción y por omisión, de tal manera que aquellos funcionarios que tuvieron conocimiento de las torturas y no actuaron de forma diligente también deben ser responsables. Los jefes, los oficiales superiores a los cuales estaban adscritos estos dos jóvenes que fueron presentados como responsables del homicidio del capitán Acosta Arévalo también deben ser procesados, porque en materia militar recordemos que la negligencia también es un delito y la Dirección General contra Inteligencia Militar es una institución que está adscrita al Ministerio de la Defensa y se regula por las leyes militares venezolanas. Alonso, incluso la misma alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, también pidió investigaciones al mismo régimen de Nicolás Maduro. Génesis, ¿usted cree que ese tipo de investigaciones de las que nos habla Alonso sí van a prosperar al interior de Venezuela, tal y como lo pide la alta comisionada para los derechos humanos? Nosotros particularmente como representantes de la víctima vamos a solicitar la práctica de un conjunto de diligencias. Sin embargo, estamos preparando todo un dossier, estamos documentando, recabando información a los fines de ejercer las acciones internacionales correspondientes. Recordemos que hay una normativa internacional que regula los procesos de investigación en estos temas, como es el protocolo de Minnesota. Y eso también lo estamos evaluando y estamos haciendo una petición formal a los fines que esto se solvente y se aclare la situación. El tema de la tortura en Venezuela no solo ha cobrado vidas, no solo ha generado cientos de militares y de civiles afectados física y psíquicamente, sino que además, como lo hemos sostenido en las últimas horas, está generando una gran herida en la sociedad venezolana. Y esto, obviamente, que hay que atenderlo a tiempo. Génesis, en el informe que escuchábamos, el informe de nuestros periodistas sobre este caso atroz de Rafael Acosta, torturado hasta la muerte, la diputada Solórzano le decía a Michelle Bachelet, bueno, usted exige la investigación, pero con esa justicia que usted considera independiente. Es decir, uno entiende esos esfuerzos que hacen ustedes y definitivamente hay que hacerlos como ONG y porque pues, les duele su país y lo peor es no hacer nada. Pero hay forma de que prospere de verdad una investigación que muestre finalmente que esta es una práctica sistemática y que vincule al Estado. Efectivamente, la experiencia dentro de la jurisdicción venezolana nos ha demostrado que acá no existen procesos de justicia claros, transparentes e independientes. Sin embargo, la investigación el titular de la investigación es el Ministerio Público es el que debe investigar, pero en caso de que la investigación no se haga, como ha pasado en el pasado, entonces es cuando nosotros apelamos ante la justicia internacional. Tenemos, por ejemplo, el caso de Juan Pablo Pernalete, asesinado por un ataque de una bomba lacrimógena que fue disparada directamente a su pecho. Él también estaba protestando pacíficamente. De esto han pasado ya 2 años y todavía no hay justicia. En la situación particular de estos 2 casos, no podemos asegurar que será diferente. Quisiéramos que fuera diferente y que existiera realmente justicia genuina en nuestro país. Pero en tanto que este no ha sido el resultado que hemos obtenido en el pasado, nosotros creemos en los mecanismos internacionales de protección y las acciones se seguirán llevando adelante. Pues Génesis Dávila, presidenta de la ONG Internacional Defiende Venezuela, gracias por haber atendido este llamado de la noche. Gracias por su tiempo para nuestro programa. También Alonso Medina, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, abogado de la familia del capitán Rafael Acosta. Gracias por habernos acompañado. Realmente muy enriquecedora la participación de ustedes en pues una noche, digo, este programa con noticias tan trágicas. Muy amables. Muchísimas gracias. Claudia, pues paradójicamente, al mismo tiempo que Nicolás Maduro tortura y reprime a través de sus Fuerzas Armadas, también dejó en libertad a un grupo de colombianos, luego de ser sometidos por casi 3 años a condiciones infrahumanas en una prisión del régimen venezolano. 59 colombianos fueron excarcelados el pasado fin de semana. La oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, calificó como un signo positivo la liberación en cumplimiento, según lo dijo, a los compromisos de Maduro durante la reciente visita que hizo ella a Venezuela.
Pedimos al gobierno colombiano, a las instancias internacionales, que por favor se aboquen a nuestra situación. Su clamor había sido reiterado en meses anteriores, sin que el régimen de Maduro los escuchara. Ni siquiera importó que tuvieran una boleta de libertad por falta de pruebas. Hace 2 semanas, nuevamente alzaron su voz con ocasión de la visita a Caracas de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Haciendo este pequeño video queriéndoselo hacer llegar a la doctora Michelle Bachelet, con el fin de que ya que con su visita aquí a Venezuela haga un pequeño paréntesis en nuestro caso. El grupo de 59 colombianos presos en la cárcel de La Yaragua, en la capital venezolana, pedían así a Michelle Bachelet que inspeccionara su situación. Ya que son ya casi 3 años de esta absurda detención. Fueron acusados por la dictadura de Maduro, entre otros delitos, de supuesto paramilitarismo y terrorismo. ¡Hemos derrotado una intentona golpista! Desde el año 2016, los 59 colombianos, entre ellos una mujer, estaban encarcelados. Libertad. Y ese clamor de libertad fue expresado ante la propia Bachelet por el hijo de uno de los prisioneros. Le pido que le diga al presidente Maduro que se ponga la mano en el corazón y que se hagan todos estos presos políticos. Luego de casi 3 años de arresto arbitrario y sin juicio, el régimen decidió excarcelar a los 59 presos colombianos el pasado sábado. NTN 24 obtuvo en exclusiva las imágenes del traslado de ellos hasta el aeropuerto de Maiquetía. Todo el grupo fue llevado hasta la frontera con la ciudad colombiana de Cúcuta, aún con sus amarres puestos en las muñecas. Y desde allí, deportados a su territorio. Mucha alegría porque tengo prácticamente 15 años de estar en Venezuela. Y bueno, caí preso justamente. Helen, la única mujer de los 59, relató ante las cámaras de noticias RCN que sus compañeros de celda la protegieron de vejámenes a manos de las fuerzas de seguridad del régimen. A pesar de todo se comportaban como unos buenos compañeros, siempre me cuidaban, siempre estaban pendientes de que no fuera a suceder nada con los policías. En Barranquilla, Colombia, está Emerson González, uno de estos colombianos que fue deportado a Venezuela después de haber pasado estos más de 2 años detenido, 2 años y 10 meses en Caracas. Estaba indocumentado y quedó dentro de esa redada que hizo el régimen de Nicolás Maduro acusándolos de paramilitarismo. Y también está Davis Crespo, otro de estos colombianos que tuvo que vivir este episodio trágico. Emerson, gracias por estar con nosotros en el programa A la Noche. Si usted pudiera resumir qué significaron esos 2 años y 10 meses en la prisión con todos estos colombianos, ¿cómo nos lo podría describir? Bueno, buenas tardes. Bueno, yo lo podría describir como momentos de angustia, zozobra, tristeza, incertidumbre, porque del gobierno de Maduro se podía esperar cualquier cosa. Entonces cada vez que se acercaban allá gente que nos cuidaba, nosotros nos asustamos porque ellos nos torturaban psicológicamente nos decían que nos iban a mandar para una cárcel, que íbamos a saber lo que era en realidad una cárcel. Y bueno, lo vimos, mejor dicho, de una forma que nosotros estábamos psicológicamente mal. ¿Qué pasó con las familias de ustedes? ¿Ustedes se los llevaron, los metieron ahí en La Yaguara? ¿Y qué pasó con sus familias? Bueno, prácticamente la familia de nosotros, de algunos compañeros, se desintegraron porque a raíz de eso muchas familias se vinieron para acá, para Colombia. Algunas se quedaron allá pasando hambre, necesidades, porque no teníamos ayuda de nadie, ni del gobierno venezolano, que era el que nos tenía allá. Y sí, muchas familias se desintegraron, se vinieron para acá y acá lo mismo también, pasando hambre, porque nosotros éramos el sustento de nuestra familia, porque nosotros trabajamos, era lo que llevamos, el poquito de comida que nos ganábamos, se la llevamos a nuestras familias y a raíz de todo eso, de los casi 3 años que duramos, muchas familias se desintegraron y bueno, tratando de recuperarnos de esto de nuevo y viendo
qué puede pasar con nosotros ahora en adelante. ¿Con quién vivía Emerson? ¿Quién era su círculo familiar en Caracas antes de que lo arrestaran? Bueno, yo estaba con mi señora, mis 3 hijos. Vivíamos en las Minas de Baruta, un municipio allá en Caracas. Y bueno, igualito ellos están allá. Y ahora estamos separados, ellos por allá, yo por acá, y con ganas de volverlos a ver. ¿Y de qué viven ellos? ¿Sus hijos de qué edades son? ¿Cómo se mantiene el núcleo familiar? Bueno, nosotros nos manteníamos y ahora mismo, actualmente, con la ayuda que nos mandaba mi mamá. Mi mamá nos mandaba dinero de aquí, de Colombia hacia Venezuela. Y bueno, tengo el hijo mayor mío que tiene 21 años, que está trabajando ahí, solventando las cosas allá en Venezuela y ayudando a su mamá, que también trabaja, y los otros 2 hijos míos que tienen 17 y 13 años. ¿Y usted pudo verlos durante estos 2 años? ¿Usted pudo ver a sus hijos durante estos 2 años y 10 meses que estuvo detenido? Sí, yo los pude ver. Sí, yo los pude ver porque por lo menos ahí nos aceptaban visitas los sábados y domingos. Y sí lograba verlos, así que como los otros compañeros también, que su familia los iban a visitar también. Que era por lo menos nos daban 3 horas de visita a nuestros familiares. Pues Claudia, también está Davis Crespo con nosotros. Él estuvo 3 años privado de su libertad. Lo detuvieron por indocumentado, pero también lo acusaron de paramilitar y de mercenario. Davis, ¿cuál era el tratamiento que le daban a usted por ser colombiano al interior de esta cárcel? Total, primero que todo, buenas tardes. Hola. Totalmente cruel. Hola, buenas tardes. Era totalmente cruel. Era una xenofobia de parte de la Policía Nacional hacia nosotros. Era totalmente cruel, eso no se lo deseo a nadie. ¿En qué consistía la crueldad? O sea, nos maltrataban verbal, física, y hasta un día nos maltrataron físicamente, que una compañera que estaba con nosotros, a ella la golpearon tan feo en el rostro que casi pierde el ojo, pues. Ella fue una de las que tuvo la oportunidad de fugarse y se fue, pues. O sea, los policías hacia uno a cada rato era malas palabras, que vas para el calabozo, que vas para una parte que le dicen zona 7. O sea, era desastroso, pues. Jugaban con la libertad de nosotros, o sea, jugaban con los sentimientos de uno, pues, viendo ellos que éramos inocentes. Davis, a esta mujer de la cual usted nos habla, ¿le respetaban su condición de mujer los guardianes o también hacían algún tipo de agresión en contra de ella, además de la que usted acaba de describirnos? Sí, al principio cuando nosotros llegamos ahí a la Yaguara era totalmente, el trato de nosotros era totalmente brusco, pues. Siempre tenían una discordia con los compañeros, o sea, querían estar amenazándonos a cada rato, que nos querían dar con los bastones que ellos usaban, que querían meter orden público. O sea, nos querían tener amedrentados a cada rato, pues. Y allá la tenían durmiendo con otra señorita Helen, que la tenían también durmiendo aquí al lado. Nosotros siempre al pendiente, que no le hicieran nada. Pero ese día sí se escapó de las manos porque le pegaron fuertemente. Davis, ¿a ustedes por qué los capturan? ¿Por qué terminan acusándolos de paramilitarismo y de ser mercenarios? O sea, cuando a mí me capturan el 26 de agosto del 2016 en mi vivienda. Yo estaba con mi señora y mis hijos. Y cuando a mí me capturan, que me legalizan mi captura, me dicen que es por indocumentado.
De repente, a los días que me llevan para donde están los compañeros, ahí en Mari Pérez, es al frente del Ávila, donde estaba el comando del comando de la OLP, que era en aquel tiempo, uno de los funcionarios nos dice que era de nuestra mala suerte que los 92 paramilitares que había dicho Nicolás Maduro Moro, su presidente, éramos nosotros. Éramos su objeto para... Ese día se presentaba en Caracas la marcha de la toma de Caracas, pero no, gracias a Dios no se llegó ese logro que él esperaba, pues, que hubiera desastres en Caracas para nosotros ser los culpables de ese atentado, para ellos verificar ante el mundo que Colombia sí estaba conspirando contra ellos, pues. Para eso no había copiado los 92 paramilitares que éramos supuestamente nosotros. Una vez liberados, ustedes ya eran personas que tenían la vida en Venezuela, que estaban construyendo su vida en Venezuela. Una vez liberados y deportados a Colombia, ¿cuál es el futuro de ustedes, Emerson? Sí. Bueno, el futuro de nosotros por ahora es, como quien dice uno, incierto, porque vamos a empezar de nuevo. Vamos a ver qué vamos a hacer, si tenemos algunos de nosotros proyectos de vida, vamos a ver en qué el gobierno de Colombia nos puede ayudar y, bueno, empezar de nuevo. ¿Y va a traer a la familia a Colombia? Sí. Bueno, en estos momentos, mañana voy a ir a la Cancillería porque pienso traerme a mis hijos, que ellos tienen ganas me quieren reencontrarse conmigo y bueno, y dejar a mi compañera allá porque como todo lo tenemos allá, entonces no podemos dejar que todo termine de perderse así y por ahora eso. Pues Emerson, ojalá se pueda reunirse nuevamente con su familia. Quiero agradecerle el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Ok, gracias. También a Davis Crespo, que nos estuvo acompañando, otro de los 59 colombianos que fue deportado y liberado en Venezuela el pasado fin de semana. Muchas gracias por habernos acompañado, Davis. Muchas gracias, doctor. Muy bien, y nosotros vamos a entregarles a ustedes algunas de las opiniones que ya hay en nuestro Twitter con el hashtag atrocidades de Maduro y pues respondiendo a la pregunta, ¿qué hecho cree usted que debe suceder? ¿Qué tiene que pasar para que cese finalmente esta dictadura de Maduro en Venezuela y se abra el camino a la democracia? Esto es lo que nos han escrito algunos de nuestros televidentes y seguidores en las redes sociales. La única solución para Venezuela, dice esta persona, Carlos Jiménez, es invasión militar y eliminar al tirano. Hay otras opiniones, además de esta. Jorge Cabezas opina lo siguiente: el Grupo de Lima debería presionar por el avance efectivo de los procesos por violación de los derechos humanos. Luego de su denuncia ante la CPI, el gobierno de los Estados Unidos debería adelantar los procesos por narcotráfico al tal cartel de los soles. Todos los exiliados tienen la información. Vamos a ver otra de las opiniones. Venezuela eligió el camino más doloroso. Además de los discursos inútiles por parte de los entes multilaterales, la confianza en un diálogo está por desaparecer del todo. Lo que Maduro busca es medir la paciencia del mundo, la cual ha de llegar a su fin. Nos dice Jason Ferrucho. Jason Ferrucho nos escribe una pausa, interesante mensaje. A comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a ntn24.com. También puede escribir en Twitter a @ntn24, @segurizat y ntn24, la cuenta de Jefferson, @jeffersonntn24 y la cuenta oficial del programa, que es @lanocheNTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches, Claudia. Buenas noches, Jefferson. Buenas noches, televidentes.